ya estoy grabando. Voy a compartir una ventana. Ok, hoy no se trabó. Sí se mira, ¿verdad? Sí, ok, perfecto. Entonces, bueno, hemos estado viendo eh, cómo resolver ecuaciones diferenciales utilizando series de potencias, ¿verdad? Empezamos viendo qué era una serie de potencia, cómo trabajar un poquito, bueno, algunas propiedades que tienen que pues se ven más a fondo cuando llevan cálculo. Sí. Luego, cómo utilizarlas para resolver eh, las ecuaciones diferenciales por medio de las series de potencias, ¿verdad? Luego vamos a ver otro ejemplo sencillo, pero esta vez vamos a tener valores iniciales. No cambia en nada el procedimiento que ya hemos visto, ¿verdad? Es lo mismo. Bueno, tenemos la ecuación diferencial, solo que esta vez vamos a tener los valores iniciales. Vamos a plantear la solución, sus derivadas, sustituimos y hacemos todo, todo lo bonito. Yo sé que es tedioso, pero toca. Yo también sufrí. Admitir. Ok, entonces vamos a tener. Ahí está. Espérense. Aquí está. Vamos a tener esta ecuación. Vamos a tener esta ecuación diferencial. X menos 1 y prima menos xy prima más y igual a 0. Y vamos a vamos a tener los valores iniciales y de 0 igual a menos 2 y y prima de 0 de 0 igual a 6. ¿Sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es plantear nuestra solución, que va a ser y igual a la suma desde n igual a 0 hasta infinito c sub n, y sub n, y sub n, no, x a la n, perdón. Vamos a tener la primera derivada, que es igual a n igual a 0 hasta infinito c sub n, n, x a la n menos 1, ¿verdad? Y la segunda derivada, y' igual a la suma desde n igual a 0 hasta infinito admitir de c sub n, n menos 1, x a la n menos 2. Ok, ahora sí me cabe. Entonces lo vamos a sustituir en la ecuación. Vamos a tener x menos 1 por la segunda derivada, que es la suma desde n igual a 0. No, miento. No es desde 0. Es desde 2. Ups. ¿Verdad? Recordamos que, o sea, sí podemos empezarla desde 0, pero no tiene sentido porque por lo menos si empezamos esta desde 0, se vuelve 0 y después ya empiezan a tomar valores. Entonces lo mejor es empezarla de 1. Igual acá, si empezamos desde 0, se vuelve 0. Con 1 se vuelve 0. Entonces lo empezamos en 2. ¿Verdad? Ja. Hasta infinito, c sub n, n menos 1, x a la n menos 2. ¿Verdad? Menos x por la suma desde n igual a 1 hasta infinito, c sub n, x a la n menos 1. Más y, que es la suma, no, desde n igual a 0 hasta infinito, c sub n, x a la n. ¿Verdad? Eso pues tiene que ser igual a 0, pero eso lo vamos a usar al final. Ok, tenemos este producto acá. Entonces, como es una resta, esta suma se va a distribuir nos va a quedar x por la suma y menos 1 por la suma, ¿verdad?
Entonces nos quedaría x, ¿verdad? Pero el x puede entrar a multiplicar. Entonces aquí a esta potencia le sumamos 1 solo cuando tenemos el x, ¿verdad? Entonces, entonces en ese caso vamos a tener la suma desde n igual a 2 hasta infinito. C sub n, n menos 1, ¿verdad? Multiplicado por x nos va a quedar x a la n menos 1, ¿verdad? Menos 1 por esta suma, que es solo esa suma, ¿verdad? N igual a 2, infinito, C sub n, n menos 1, x a la n menos 2, ¿verdad? N menos 2 porque no estamos multiplicando ninguna x. Eso lo hicimos en esta, ¿verdad? Entonces esta es multiplicada por x y esta es multiplicada por menos 1. Esta x también puede entrar a multiplicar con esta y nos va a quedar menos la suma desde n igual a 1 hasta infinito, c sub n, x a la n, más la suma desde n igual a 0 hasta infinito, c sub n, x a la n, ¿verdad? Entonces aquí vamos a sumar las series como lo hemos estado haciendo, ¿verdad? Primero veamos. Espérenme. Otro colorcito. Esta potencia va a empezar, bueno, el índice empieza en 2. Entonces la potencia va a empezar en 2 menos 1, que es 1. Esta potencia va a ser 2 menos 2, entonces empieza en 0. Esta potencia empieza en 1. Y esta potencia empieza en 0. Entonces, siempre queremos, siempre buscamos cuál es el más grande. Entonces, en este caso, este y este son el más grande. Entonces, en esta y en esta vamos a aplicar un paso de la serie, ¿verdad? Y nos va a quedar, si aplicamos un paso de esta, nos queda menos 2 c sub 2. Aquí es 2, aquí es 1. C sub 2, esto sería x a la 0, que es 1, y por el negativo nos queda menos c sub 2. Y en esta nos quedaría más c sub 0, ¿verdad? Entonces ahora copiamos la serie, solo recordemos que ahora este va a empezar en 3 y este va a empezar en 1, ¿verdad? Entonces esto es más esta serie, n igual a 0, n igual a 2, perdón, hasta infinito, c sub n, n menos 1, x a la n menos 1, menos la suma desde n igual a 3 hasta infinito, c sub n, n menos 1, x a la n menos 2. Menos esta serie, que solo la copiamos, n igual a 1, hasta infinito, c sub n, x a la n, más la suma desde n igual a 1, recordemos que corrimos un paso, hasta infinito, c sub n, x a la n, ¿verdad? No sé si hay alguna duda por el momento, ¿verdad? Esto es lo que hemos estado viendo todos estos días, son un montón de pasos tediosos, yo sé, pero toca. ¿Todo claro? Gerson dice todo claro, entonces, todo claro. Va. Entonces voy a pasar a la siguiente página. Bueno, voy a reordenar estos términos después. Y veamos, bueno, voy a ponerles aquí de una vez las sustituciones que vamos a hacer. Aquí en este vamos a hacer que k sea igual a n menos 1. Aquí k va a ser igual a n menos 2. K va a ser igual a n. Y k va a ser igual a n. ¿Verdad? Entonces, sí. Ok, entonces, les dije que iba a reordenar estos dos para que quede el negativo después, ¿verdad? Entonces C sub 0, C sub 2. Ahí, aquí. Entonces nos queda C sub 0 menos 2C sub 2 más la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito
de C sub k más 1 por k más 1 por k por x a la k menos la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito de C sub k más 2 k más 2 por k más 1 x a la k más la sumatoria, no, perdón, es menos la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito de C sub k por k por x a la k más la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito de C sub k por x a la k, ¿verdad? Y todo esto está igualado a 0, ¿verdad? Entonces aquí ya podemos sumar, ¿verdad? Ya empiezan en el mismo índice y todas las x empiezan en la misma potencia. Entonces esto nos va a quedar C sub 0 menos 2C sub 2 más la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito de... voy a poner primero las k y después las C sub k, entonces este nos quedaría... Uy, qué feo. K más 1 por C, K más 1 menos K más 2, K más 1, K más 2 C sub K más 2 más 2 menos K, C sub K C sub K más C sub K, ¿verdad? Y todo esto multiplicado por X a la K. Ok, solo notemos que aquí este lo podemos escribir como menos K menos 1 por C sub K. ¿Sí? Va. Entonces ya tenemos. Recordemos que como estamos igualados a 0, eso quiere decir que todos los coeficientes, o sea, todo lo que acompaña a la x a la algo, tiene que ser igual a 0. En particular, veamos que estos dos están acompañando a x a la 0, ¿verdad? No tienen nada, entonces es por 1, eso es x a la 0. Entonces de esto tenemos que c sub 0 menos 2c sub 2 es igual a 0. Y tenemos que toda esta cosa, k por k más 1, c sub k más 1, menos k más 1, k más 2, c sub k más 2, menos k menos 1, c sub k tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Por el momento creo que nadie se ha perdido, ¿verdad? Todo esto lo vimos el taller pasado y de hecho en el PDF que les di había otro ejemplo, creo que era parecido a este. No sé si era este, la verdad. Creo que no. Bueno, ¿verdad? Entonces de estas dos... Ahí está. Entonces, de estas dos cosas tenemos que... Voy a pasar a la siguiente página. Tenemos que C sub 2 va a ser igual a... me disculpo si se escuchan martillazos, pero en la casa de la par están construyendo. Lo siento. C sub 2 va a ser igual a C sub 0 dividido 2. Y la recurrencia nos va a quedar como C sub K más 2 es igual a K por K más 1 por... No, sí, por C sub K más 1 menos
k menos 1 por c sub k. Y todo esto dividido k más 1 por k más 2. ¿Verdad? En particular como las k se empiezan a contar en la serie, la k empieza en 1, entonces aquí las k, puchita, k va a ser igual a 1, 2, 3, 4, etcétera. ¿Sí? Ok. En la clase anterior habíamos visto una recurrencia solo con un término, ¿verdad? Si tapábamos, digamos, aquí, ¿verdad? Solo nos quedaba c sub k, c sub algo, igual a algo en términos de c sub algo, ¿verdad? Y ahí trabajábamos la recurrencia. En la tarea había una, creo que era solo una o dos, que tenían una recurrencia doble. Se trabaja exactamente igual para los que saben, ¿verdad? Por ejemplo, la sucesión de Fibonacci se puede escribir como una recurrencia con dos términos. El enésimo término de Fibonacci se calcula como el término anterior más el término anterior al anterior, ¿verdad? Es una recurrencia con dos términos. Entonces aquí también tenemos una recurrencia con dos términos, ¿verdad? Entonces hacemos lo que hacemos siempre, ¿verdad? Empezamos a contar con k igual a 1, k igual a 2, 3 y vemos qué obtenemos. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? No sé si les causó dudas en la tarea cuando les apareció una recurrencia así. Creo que no. No es tan complicado. Entonces empecemos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando k es 1? Cuando k es 1, nos queda que c sub 3 es igual a 2c sub 2 dividido 6. De donde tenemos que esto es igual, recordemos que c sub 2 es c sub 0 dividido 2. Entonces esto nos queda c sub 0 dividido 6. Notemos algo interesante. 2 lo podemos escribir como 2 factorial. El 6 lo podemos escribir como 3 factorial. Y de hecho en todos nos van a quedar factoriales abajo. Podemos hacer todo esto así paso a paso, ¿verdad? En lugar de hacer las multiplicaciones de una vez, como hice yo acá. Aquí nos quedaría 2, aquí 3. 2 por 3 por 1. Sería 3 factorial, ¿verdad? En la parte siempre hay que igualarlo al mayor subíndice. De preferencia lo igualamos al mayor subíndice. ¿Sí? O sea, no nos afecta nada dejar todo en términos de C sub 2. Pero, por ejemplo, aquí nos apareció esto. Nos apareció un C sub 2. Entonces, aquí nos va a tocar sustituir el C sub 2, no el C sub 0. ¿Verdad? Y conforme vamos a trabajando esta sucesión en particular, esta recurrencia en particular, todo nos va a ir quedando en términos de C sub 0. ¿Verdad? Siempre queda en términos de los dos anteriores, ¿verdad? Pero sí, o sea, podemos igualarlo a C sub 0, y no pasa nada. Pero después, cuando trabajamos ya esta recurrencia grande, ¿verdad? Tal vez no quede en términos de C sub 2, sino que va a quedar en términos de C sub 0. Entonces tenemos que despejar el C sub 2, el C sub 0. No, espérense. Al revés. Lo que quiero decir es que no importa cuál despejemos, ¿verdad? Pero sí tenemos que ver cuál nos toca sustituir acá, ¿verdad? Cuando ya trabajamos la sucesión. No sé si quedó claro. Creo que me hace un poquito de bolas. Bueno, luego tenemos k sub 2, k igual a 2. Esto va a ser igual a c sub 4 igual a 6 c sub 3 menos c sub 2 dividido 12. ¿Verdad? Por ejemplo, acá nos quedan términos de c sub 3, que es el que acabamos de calcular, y c sub 2, que es el que nos dio a la hora de sumar, ¿verdad?
Entonces sustituimos y nos va a quedar C sub 0 dividido 24. Y esto va a ser igual a C sub 0 dividido 4 factorial. K igual a 3 y K igual a 4. Nos queda C sub 5 igual a C sub 0 partido 5 factorial. Y C sub 6 igual a C sub 0 partido 6 factorial. Ustedes pueden revisar estos calculitos, no son complicados. Bueno, ok. En este pues nos quedó algo sencillo, ¿verdad? Podemos escribirlo en términos bastante sencillos como una sumatoria bastante sencilla, ¿verdad? Entonces, recordemos, nuestra solución original era y igual a la suma desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n x a la n. Entonces, veamos acá. Todo está en términos de c sub 0 y en ningún momento nos aparece c sub 1. Pero cuando expandamos la y, mágicamente, pues aquí cuando n sea igual a 1 va a aparecer c sub 1. Entonces no perdimos información, por si se lo estaban preguntando. Todo es parte del plan, ¿verdad? Entonces expandamos esto, solo veamos cómo nos queda, para ya poder hacer las sustituciones de los valores que tenemos, ¿verdad? De los coeficientes que conocemos. Entonces esto va a ser c sub 0 más c sub 1x más c sub 2x cuadrado más c sub 3 x a la 3, c sub 4x a la 4, c sub 5 x a la 5, c sub 6 x a la 6, más etcétera, ¿verdad? Bueno, c sub 0 lo dejamos como está. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, todo está en términos de c sub 0. C sub 1, como no aparece en ningún lado cuando calculamos esta recurrencia, ¿verdad? Lo vamos a dejar tal y como está, porque no sabemos si lo podemos escribir. Bueno, de hecho no lo podemos escribir como en términos de C sub 0. C sub 1 va a ser independiente en este caso, ¿verdad? C sub 2 queda en términos de C sub 0, igual que C sub 3, C sub 4, 5, 6, bla, 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 ¿verdad? Entonces, esto nos va a quedar como y igual a C sub 0 más C sub 1 de x más, ¿qué era C sub 2? Era C sub 0 partido 2 factorial por x al cuadrado. Más C sub 3, C sub 0 partido 3 factorial, x a la 3. Más C sub 0, 4 factorial, x a la 4. Más C sub 0, 5 factorial, x a la quinta. Ay. Más C sub 6, que es C sub 0 partido 6 factorial, x a la 6, más, etcétera, ¿verdad? Sería C sub 0 partido 7 factorial por x a la 7, C sub 0 partido 8 factorial, x a la 8, y así sucesivamente. Entonces, la solución general nos va a quedar como y de x es igual a c sub 0 por y1 de x más c sub 1 por y sub 2 de x, donde y sub 1 de x lo podemos escribir como 1 más la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito de x a la k más 1 dividido k más 1 factorial. Y y sub 2 de x nos va a quedar igual a x, ¿verdad? Una observación chiquita. En esta serie también podríamos reescribirla como la suma desde k igual a 2 hasta infinito
desde x a la k partido k factorial, ¿verdad? Ambas están buenas, ¿verdad? Solo es una pequeña observación, ¿verdad? ¿Por qué desde 2? ¿Y por qué este 1? Bueno, este 1 es el c sub 0, ¿verdad? Como aquí factorizamos todo lo que tiene c sub 0, y este empezamos a contarlo desde el, el 2, ¿verdad? N igual a 2, o k igual a 2 en este caso. Aquí puse k igual a 1, y solo hay que sumarle 1 aquí al coeficiente, y aquí perdón, a la potencia, y aquí al factorial, dentro del factorial, ¿verdad? No afecta en nada a ustedes cuando estén trabajando este tipo de cosas, pues como les guste más, ¿verdad? Y pues y sub 2 solo queda x, ¿por qué? Porque es lo que tiene la c sub 1 y solo tenemos que c sub 1 x tiene c sub 1. Entonces ahí está. Ok, entonces tenemos nuestra solución general. Voy a reescribir esto acá. Y de x igual a c sub 0 y1 de x más c sub 1 y sub 2 de x con y sub 1 de x igual a 1 más la suma desde k igual a 1 hasta infinito de x a la k más 1. De hecho lo puse así con k más 1 porque cuando calculemos la derivada, recordemos que tenemos valores iniciales, entonces tenemos que calcular la primera derivada de esto. Cuando calculamos esa derivada se ve más bonito. Solo por eso. Esto es k más 1 factorial. Y y sub 2 de x era x, ¿verdad? Ahí. Bueno. Si calculamos y sub 0, y de 0, y recordemos que eso tenía que ser igual a menos 2. Bueno, si introducimos x, x igual a 0, toda la y sub 2 se cancela, ¿verdad? Y toda esta suma se vuelve 0. Y solo nos queda 1, que sería c sub 0. Entonces, de aquí obtenemos que c sub 0 tiene que ser igual a menos 2, ¿verdad? Bueno, ya tenemos un valor para uno de los coeficientes. Calculemos la derivada. Entonces, y' de x tiene que ser igual a c sub 0 por y' 1 de x más c sub 1 y sub 2' de x. Entonces, la derivada de y1 de x va a ser igual, este 1 se vuelve 0 y derivamos esto y nos queda la suma desde k igual a 1 hasta infinito de x a la k factorial. Ok, y y sub 2' de x se vuelve 1. Entonces, recordemos que y' de 0 era igual a 6. Entonces, si evaluamos en 0 y sub 1, todo se vuelve 0. Si evaluamos en 0 y sub 2', nos queda 1. Entonces, c sub 1 por 1 es 1. Entonces, c sub 1 tiene que ser igual a 6. Y con esto tenemos que la solución y de x tiene que ser igual a menos 2y1 de x más 6 veces y sub 2 de x. ¿Sí? Como ven, no es tan complicado, sí, es tedioso, son un montón de cálculos. Sinceramente a mí tampoco me gusta, pero toca, ¿verdad? No sé si hay dudas. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Dice Gerson. ¿Está todo claro? Ok. Bueno, entonces, la verdad eso es todo por hoy. Yo solo quería enseñarles. La vez pasada vimos un ejemplo de cuando teníamos solo una ecuación diferencial sin ningún valor inicial. Y en este caso, pues solo quería enseñarles, bueno, darles otro ejemplo y que esta vez tuviera valores iniciales. Entonces, eso es todo por hoy, ¿verdad? En la tarde les subo el video. Ya va a estar disponible en el playlist. Y
Otra tareita. Esta vez es pequeña, solo son 3 ejercicios. No sé qué tan largos serán. Ahí los hacemos. Igual si tienen dudas me pueden escribir a donde quieran. Entonces ahí estamos. Igual feliz día. Feliz día, feliz día. Bye. Igual, feliz día.